Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy nos toca comenzar a hablar sobre temas diversos. Hoy iba a tocar un tema puntual que iba a ser sobre la vida y la muerte, pero mientras me estaba bañando, ahí conectamos con la creatividad un poco y me llegó otra información de comenzar a hablar sobre el mundo astral. Después vamos a hablar del otro. Bueno, y quiero decir que estaría genial que abajo en los comentarios me digan algunos temas que les gustaría que yo vaya tocando, que yo vaya hablando. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con el mundo astral, ¿sí? Estos videos que vamos a ver cómo se van desarrollando, vamos a ir tocando distintos temas, tal vez un poco más energéticos a los que estábamos hablando antes, que eran más científicos. Pero me gustaría que me den ideas, ¿sí? Así que aprovechemos este video como para que me escriban. Bueno, el mundo astral, ¿sí? No tengo nada anotado, lo voy a hablar desde mi experiencia, así que si hubiese estudiado más técnicamente, es muy probable que también les diera más información o información muy puntual, pero quería hacerlo lo más natural posible y voy a hablar solamente de mi experiencia y un poco de mi estudio a lo largo de los años. Yo durante muchos años, tal vez más adelante, el año próximo, vuelvo a dedicarme a las sesiones personales. Pero durante muchos años, no sé, habrán sido 10 años por lo menos, día a día me he dedicado a sesiones personales y grupales sobre limpiezas energéticas, sobre el mundo astral, sobre contacto con los distintos tiempos, más que nada para conectar con el conflicto presente de la persona y encontrar sus causas, ¿sí? Porque cada causa tiene un efecto. Entonces, el efecto sería el conflicto y eso venía de alguna causa, por lo general de atrás, ¿sí? De su pasado. Pero bueno, metiéndonos en el mundo astral, que sería el otro lado de lo que se ve acá en este mundo físico de materia. A ver, si le ponemos números a las dimensiones, que en realidad nuestro cerebro lo entendería así, aunque es todo muy relativo, si le ponemos número, todo lo que se ve y se toca acá es la tercera dimensión. El mundo astral sería la cuarta dimensión, que no está por encima de la tercera, sino que está acá mismo. Todas las dimensiones están acá mismo. Si lo pondríamos gráficamente sería como capas de cebolla, ¿sí? Que las dimensiones parece que están sobre cada una, pero en realidad están interconectadas, ¿sí? Creo que en la física cuántica se habló de la teoría de cuerdas, ¿sí? Un poco para acercarnos a nivel científico este tema. Se ha hablado mucho sobre las dimensiones, aunque en cada dimensión hay distintos planos de conciencia también. Entonces es infinito, literalmente. El mundo astral es como este mundo, pero extremadamente infinito. Como si hubiese muchos planos dentro de esa dimensión, tal vez sobre esta habitación en la que estoy. En la que estoy es esto, ¿sí? Físicamente, a nivel energético, que ahí entraríamos en ese mundo astral, sería tal cual esto, pero a la vez, según la frecuencia con la que conecte en este lado, puedo encontrar frecuencias más bajas y frecuencias más altas y luminosas. Se dice que el mundo astral tiene tres frecuencias muy puntuales: bajas, medianas y altas, ¿sí? Pero en realidad hay tal vez trillones de frecuencias dentro de una dimensión sola. Entonces, existiría un bajo astral, un astral normal, entre comillas, y un alto astral, ¿sí? Un bajo, medio y alto. Aunque sabemos que hay trillones, ¿sí? Divididos en esos tres grupos. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado es lo que le da vida a este lado. Pero a la vez es una bidirección. Es decir, a la vez este lado también influye sobre el otro lado.
pero por lo general somos más influenciados por el otro lado que al revés, ¿sí? Pero como poder se puede. Todos nosotros tenemos, un doble que llamaríamos astral, que es parte de nuestro cuerpo, no es algo extra a nosotros. Es como que tenemos la epidermis, la dermis, la piel tiene capas, ¿sí? Bueno, nuestro cuerpo es igual. Tenemos nuestro cuerpo físico, después tenemos cuerpos energéticos, donde uno de esos cuerpos es el cuerpo astral, que vive en esa cuarta dimensión, en ese mundo astral, y que está plenamente en contacto con este cuerpo. Pero repito, no está afuera, sino que es parte nuestra. Lo que pasa es que si nos mirábamos al espejo y nos pondríamos las gafas de energía, podríamos regular, a ver, qué frecuencia o qué dimensión quiero ver. Entonces pongo 3D, ¿sí? Tercera dimensión, y nos veríamos nosotros. Pongo cuarta dimensión y nos veríamos en ese mundo energético que es muy similar a nuestro cuerpo físico. Quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. Si podríamos regular mirándonos al espejo, podríamos ver capas de información, capas energéticas, cuerpos energéticos que corresponden al mismo ser, dividido en capas de información, que todas están interconectadas y todas se comunican entre sí. Todas están entrelazadas. Una afecta a la otra y viceversa. Entonces, existe este mundo que vemos, pero a la vez es como lo que expliqué recién del cuerpo. Este mismo planeta tiene distintas capas de información, que una de esa información es el mundo astral. Y el mundo astral es el mundo energético con forma, aunque esa forma se puede modificar fácilmente, y conectada a distintas escalas vibratorias. Por eso podemos conectar a un bajo astral y vamos a ver cosas muy feas, ¿sí? Bichos, insectos gigantes, larvas, egregores, que son cúmulos de información a través de nuestra mente, estructuras mentales, a lo que llamaríamos demonios, ¿sí? Que ahora voy a explicar un poquito de qué se trata eso, entidades del bajo astral, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata eso. Pero si yo conectara con un alto astral, veríamos cosas mucho más luminosas, brillantes, otras entidades, otros seres viviendo ahí, ¿sí? Y nosotros también vivimos de ese otro lado. Y depende de nuestra frecuencia en dónde vamos a estar viviendo, ¿sí? Si acá abajo, acá en el medio o acá arriba, ¿sí? Por poner ahí un poco de estructura. Pero recuerden, ese mundo es extremadamente emocional y extremadamente ilimitado, porque es el mundo de las creaciones constantes. Yo, estando acá encarnado, acá mientras hablo con ustedes, también tengo esa parte en ese mundo astral. Y ustedes también. Entonces, cuando morimos, dejamos este cuerpo acá y conectamos del otro lado. ¿Sí? Aparecemos del otro lado, somos conscientes del otro lado, porque hay una vamos a decir, hay una frase que me gusta que es: ¿por qué solamente vemos esta dimensión y no otra? Y la respuesta es muy simple, porque solamente le prestamos atención a esta dimensión. A donde va nuestra atención, va nuestra energía, y esa va a ser nuestra creación, nuestra vida en ese momento. Y está perfecto, porque imagínense que tuviésemos 100% de conexión con otras dimensiones. ¿Quién soportaría eso? Hay personas que lo hacen. Y la mayoría de ellas soportan esa frecuencia o esa vida, ¿sí? Pero imagínense la locura que sería. A nuestro cerebro le costaría mucho procesar tanta información, aunque nuestra mente está en conexión con todas esas dimensiones. Pero nos enfocamos más en una porción de existencia, que en este momento estamos acá. Pero a la vez estamos en todas las dimensiones, porque somos seres multidimensionales. Según si yo tomo conciencia y conecto con un campo de información, voy a estar ahí también. Pero por lo general estamos acá. Cuando soñamos, a veces conectamos de ese otro lado. Cuando meditamos, a veces conectamos de ese otro lado. Cuando estamos despiertos,
pero podemos regular esa frecuencia interna, podemos conectar conscientemente con ese otro lado. Pero por lo general estamos acá. Y para eso vinimos, para desarrollarnos acá. Cuanto más desarrollemos este cuerpo físico, mejor se desarrollan los otros cuerpos. ¿Podemos ser conscientes del otro lado? Sí. Y un poco sería la intención. No que estemos viendo y percibiendo todo el tiempo lo que pasa del otro lado, sino que cuanto más consciente estemos en este plano, acá, en este momento, en lo que se ve y se toca, naturalmente más consciente vamos a estar del otro lado. Cuanto más dormidos, como se dice, estemos de este lado, más dormidos también vamos a estar del otro lado. Y como acá estamos interactuando con personas físicas, del otro lado estamos interactuando con seres energéticos. Creados o no creados, ¿sí? Que ahora vamos a hablar del tema. Entonces, si acá, en este plano, hay malas intenciones a veces, hay personas físicas que nos mienten en la cara y nosotros le creemos, imagínense todo lo que pasa del otro lado. Entonces, esto a mí antiguamente, hace muchos años atrás, me hacía creer que del otro lado era todo negativo. Pero eso es igual a decir, de este lado es todo negativo. Y eso es como perder un poco las esperanzas de la vida, de la humanidad y de la existencia. Y creo que es un pensamiento muy erróneo. En este plano hay muy buenas intenciones. En este plano existe, en esta dualidad, existe el bien y el mal. Pero si lo miramos desde otro lugar, ¿qué es el bien y qué es el mal? Yo puedo tener una muy buena intención y sin querer lastimar a alguien. Sin querer frenarle el ciclo evolutivo prácticamente. Yo me acuerdo de una serie que vi hace mucho tiempo que la persona amaba a los animales y se mete a un lugar y rescata a unos peces que estaban en una pecera y decía, no, esos peces tienen que estar libres en su hábitat. Los rescata y los lleva al río. Pero después con el tiempo se da cuenta que eran peces de agua salada. Entonces, a través de una muy buena intención de rescatar a unos animales para que sean libres, los termina matando sin querer. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿O cuántas veces a través de algo muy negativo hemos crecido muchísimo? Que gracias, entre comillas, a eso que ocurrió, hemos evolucionado como si hubiésemos vivido muchas vidas dentro de una sola. Entonces, yo creo que no existe el bien y el mal en realidad, sino que todo se trata de intenciones, ¿no? Como la energía no tiene colores. Magia negra, magia blanca, magia roja, magia verde. En realidad, la intención de cada uno y el proceso que va a llevar a la creación de algo, le estaría dando un poco el color. Pero la energía es una sola, la energía es neutral, ¿sí? Entonces, acá para mí es lo mismo. ¿Qué intención tengo? Es lo que le va a dar ese color, ¿no? De negro o blanco, de bueno o malo. Pero del otro lado se percibe mucho más todavía esto. Se pueden ver cosas terroríficas y cosas muy luminosas como los famosos cielos, ¿no? que habla la religión. Pero todo eso es la cuarta dimensión. Por encima de eso, que en realidad recuerden que no existe una dimensión arriba y otra arriba y otra arriba, no, sino está todo acá. Según con qué frecuencia, con qué energía yo esté percibiendo eso, voy a conectar. ¿Qué quiere decir? La Tierra tiene todas las dimensiones, la Tierra vibra en todas las dimensiones, como el ser humano también, como todas las cosas. Entonces, el ser humano tiene la gran habilidad, que esto lo hace mágico, que puede conectar con todas las dimensiones, porque hay una parte de sí mismo en cada una de ellas. Pero, ¿qué hace que yo conecte con una dimensión y no con otra? Y dentro de cada dimensión, con un plano de información o con otro. Bueno, mi frecuencia. Si dentro mío están todas las dimensiones, ¿con qué dimensión adentro mío estoy conectando? Si soy egoísta, si me separo del otro, si me considero más o menos que otro, estoy en una dualidad total y estoy en una frecuencia muy superficial. Es decir, que conectaría por lo general con esta dimensión y con escalas de dimensiones
muy bajas de otros numeritos que podríamos poner. Pero si yo entiendo que en realidad no hay división, solamente estamos divididos físicamente, pero unidos por una misma energía, porque somos parte de una misma energía, porque no existe ese bien y mal realmente. Si pudiéramos salir de todo tiempo y espacio, veríamos la perfección en todo. Si yo vibro en esa frecuencia en mi día a día, mientras estoy acá vivo, encarnado, estaría conectando con unas dimensiones mucho más, que podríamos decir, arriba, mucho más altas, que en realidad es mucho más profundas. Y podríamos ver lo mismo desde otro lugar. Si una persona es violenta, yo podría, obviamente, que está todo bien, ¿sí? Si alguien me hace algo, yo voy a poner límites. Tiene que ser así. Al punto de tal vez hacer una denuncia o defenderme, ¿sí? Pero después se abren dos caminos. El victimismo de decir, ¿por qué esto me pasa siempre a mí? O una reflexión de, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué atraje esto a mi vida? Recuerden que primero pongo límites. No es alguien me golpea y le agradezco, gracias maestro por golpearme, ¿qué me estás mostrando? No, tengo que poner límites. Estamos en esta dimensión. Pero si yo llevo ese acto a niveles de conciencia más profundos, a una reflexión más profunda, yo estaría conectando con dimensiones más altas, es decir, dimensiones más profundas. Y puedo ver a esa persona no solamente por lo que me muestra por fuera, una persona violenta, sino puedo ver con más detalle, con más profundidad, lo que lo hizo violento. Tal vez una infancia difícil, o un conflicto en el embarazo y una infancia difícil, o un trauma en la adolescencia. Yo puedo conectar con ese dolor, porque uno expresa lo que es. Si yo por dentro conecto con el amor, nunca puedo ser violento. Si yo conecto con una herida dentro mío, puedo llegar a ser violento, o una víctima constante de la vida. Entonces, ¿qué somos? Pero a la vez, ¿con qué estamos conectando? Porque todos podríamos decir somos amor, somos luz, pero esa luz y ese amor va pasando por desafíos, por un proceso en la vida que puede alejarnos un poco de esa frecuencia y conectar con otras que se van produciendo en el camino, como una herida, como un trauma, como lo que sea. Entonces, ¿con qué estoy conectando dentro? Porque desde ese lugar voy a vivir, desde ese lugar voy a ver en mi vida, desde ese lugar voy a estar escuchando, desde ese lugar voy a transmitir todo y desde ese lugar voy a estar, como dije antes, viviendo. Entonces, si tengo una herida y no la sano, no la resuelvo, esa herida va a empezar a crecer, va a estar a flor de piel todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar herido, dolido, voy a estar defendiéndome. Esa herida hay que limpiarla, hay que sanarla y hay que cerrarla. Va a quedar una cicatriz. Y a veces cuanto más cicatrices tenemos también habla de nuestra sabiduría al final. Pero lo importante es sanar esa herida, porque esa herida es una escala vibratoria. Y si yo estoy conectado con esa herida, es una escala vibratoria baja, mi vida va a estar vibrando desde ese lugar, conectándome del otro lado con esas frecuencias también. Es decir, que si vibro bajo, por ponerle un nombre, alto y bajo saben que no existe, sino que es un código vibratorio tal vez más denso, del otro lado voy a estar conectándome todo el tiempo con esas entidades, con esas situaciones que vibran en la misma dimensión y se van a plasmar en esta vida. Voy a estar en contacto con ese otro plano en esta dimensión también. Que todo tiene su doble, ¿recuerdan? Entonces me voy a conectar con personas que vibren en esa frecuencia. Me voy a conectar con enfermedades, con situaciones peligrosas, con robos, inseguridades, depresión, ansiedad, miedos, accidentes. En cambio, si resuelvo esa herida, mi vibración naturalmente se eleva. Naturalmente, sin que hagamos nada. Y voy a transmitir otra cosa y voy a atraer otra cosa porque del otro lado me voy a estar conectando con otra cosa. Voy a estar en un lugar un poco más luminoso, por ponerle un nombre. Entonces,
hay que entender que ese mundo astral es extremadamente infinito. ¿Por qué? Porque ahí viven muchas ahí se me fue la palabra, muchas entidades, incluyéndonos nosotros mismos en ese plano, muchas entidades tal vez ya fallecidas, que no están en este plano, pero están en ese lugar, y también creaciones mentales. Si yo estoy pensando todo el tiempo en algo, se está plasmando en esa dimensión, y cuando toma poder y vida en esa dimensión, me va a afectar en esta dimensión. Hay muchas enfermedades, bueno, todas las enfermedades nacen en esa dimensión, y con el tiempo me afectan al físico. Hoy hay máquinas, antes era algo espiritual, antes era algo muy fantasioso, ¿no? para algunas personas, pero hoy, en el 2023, hay máquinas, artefactos, que pueden detectar un cáncer 5 años antes que aparezca. ¿Sí? 5 años antes. Esto primero fue con la máquina Kirlian, que Kirlian es el apellido de un ingeniero ruso que en la época del 70 o 60 ya estaban estas máquinas que medían tu campo energético y había situaciones donde ellos podían interpretar enfermedades que podían llegar a ocurrir, a llegar al cuerpo físico 5 o hasta 10 años antes. Y eso ocurría. Hoy hay máquinas ya consideradas científicas que miden lo mismo desde otro lugar. Pero esto ya se viene haciendo de hace décadas y décadas. Y el chamán o el curandero o el vidente podía ver con sus ojos ese campo de información que es parte de esa cuarta dimensión o el cuerpo astral, donde la enfermedad ya comenzaba y se decía, te voy a sacar el mal de encima. Que básicamente era esa enfermedad. O a veces cuando llega al cuerpo físico también está en ese mundo energético porque nació desde ahí. Entonces, al sanar el cuerpo físico comienza a perder fuerza en ese mundo energético porque está todo interconectado. O al sacarlo del cuerpo energético, el cuerpo físico comienza a mejorar porque le estamos como sacando el alma a la enfermedad o a la situación. A veces lamentablemente es muy complejo, porque recuerden que acá no existe la mala suerte. La misma persona por sus incoherencias va creando situaciones y muchas de esas situaciones pueden terminar en accidentes o en enfermedades. Mismo una enfermedad heredada, ¿sí? Que ya sabemos un poco que eso es muy relativo, porque a través de la epigenética uno puede crear situaciones que le ayuden o que le perjudiquen. Y toda mi familia puede tener una enfermedad, pero en realidad lo que se está heredando es aquello que ocasionó la enfermedad. Y sabemos que hoy nuestra psique, nuestra mente, afecta muchísimo a esa creación de la enfermedad. Si somos incoherentes o somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Hacia dónde está nuestra atención orientada? ¿Hacia el entusiasmo en la vida o hacia una depresión de que no quiero vivir pero lo tengo que hacer? Porque esas dos posturas me van a ayudar a enfermar o a sanar. ¿Sí? Por eso a veces aparecen los famosos milagros, hasta en hospitales se pueden ver, el milagro es como inconscientemente hice algo que pude arreglar o pude hacer coherente, mejor dicho, una enfermedad que estaba teniendo y ¡pum! Listo, se resuelve. Cuanto más llamamos algo milagro es porque más inconsciente hice algo positivo. ¿Sí? Cuando decimos tengo mala suerte o desgracia o la maldición es porque hay algo inconsciente que hice negativo. Entonces, cuanto más consciente sea, más libertad voy a tener, más poder de creación voy a tener. Y si yo entiendo ahora que todo se crea desde ese lugar energético, porque la mente y las emociones están plasmadas, están interconectadas con ese plano energético. Entonces, desde ahí se va a reflejar acá. O desde acá se va a terminar reflejando ahí, si es una creación mental. Como dije antes, si yo estoy pensando todo el tiempo algo, se va a comenzar a desarrollar, a crear y darle vida a una estructura energética que al final me va a afectar a mi físico. Del otro lado hay entidades de todo tipo,
no existe que del otro lado sea todo negativo. Hay entidades muy positivas. Pero ¿qué ocurre? También hay entidades que tienen buenas intenciones, pero que no tienen sabiduría. Entonces tal vez son entidades vamos a decir, que no son lo que llamamos seres de luz o lumínicas, que serían como ya sabias, sino que son entidades que han estado encarnadas acá, vivas, mueren, se dice pasan del otro lado, pero en realidad toman conciencia del otro lado que están ahí, y tal vez tienen buenas intenciones, pero no son sabias, y al final perjudican más de lo que quieren ayudar. Imagínense una persona, acá yo, ¿no? Que bueno, tengo una situación, un abuso, una violación, o he presenciado algo muy violento, una injusticia muy grande, estoy perturbado mentalmente, tengo mi psique muy desequilibrada y comienzo a querer vengarme de todo. ¿Sí? No, esa herida no la resuelvo, la fortalezco. Y a través de tanto dolor me vuelvo agresivo, violento. Acá en vida, encarnado. Bueno, con el tiempo muero. Ese alma, eso que hago consciente del otro lado, porque mi cuerpo físico quedó acá, pero esa otra parte mía que está del otro lado, ¿va a estar iluminada? ¿Va a ser pura luz? No, va a ser igual. Va a ser igual que acá. Y va a tratar de sobrevivir del otro lado igual. Tal vez va a querer seguir buscando venganza, va a querer seguir fortaleciendo sus heridas. Imagínense que esa persona, ese ser, ¿no? Pasan 50 años del otro lado, 100 años del otro lado, 500 años del otro lado. Y nunca conectó con esa posible solución, sino que siempre fortaleció su herida. Ese ser se va a endurecer. Y eso va a empezar, imagínense que el pensamiento junto a la emoción pueden cambiar hasta nuestro físico, nuestra biología. Imagínense qué pasa energéticamente. Ese ser se va a empezar a deformar. Ese ser va a comenzar a tener una postura que podríamos considerar un demonio. Pero fue una persona encarnada, viva, que simplemente ha tenido una vida muy dura y no ha tenido conciencia para resolver eso. Y del otro lado empiezan a hacer sectas, empiezan a hacer grupos donde a través del miedo conquistan y manejan y manipulan a otras entidades que al final van a terminar trabajando para esa entidad. Ustedes entran a una cárcel, a un pabellón de América Latina, porque imagino que debe haber cárceles en otros países que van a ser un poco más civilizadas. Pero bueno, entran a una cárcel de América Latina. ¿Quién es el líder del pabellón? El que más miedo impone. Porque la oscuridad se maneja a través del miedo, la luz a través del amor. ¿Sí? Pero en realidad la oscuridad y la luz es parte de la misma energía. Nada más que según la conciencia de cada uno le vamos a poner un color o otro. Pero los dos están viviendo, los dos están desarrollando experiencias, sus procesos evolutivos. Porque para uno ser luz, tuvo que haber conectado con toda su oscuridad y haberla resuelto, trascendido. Es mucho más evolucionado aquella persona que ha pasado por mucha negatividad, oscuridad, heridas y las resolvió, las trascendió, que aquella persona que se aleja todo el tiempo de lo llamado oscuro. Es mucho más evolucionado la primera persona. Por eso yo creo en las reencarnaciones. Todavía no es científico, aunque hay muchos científicos que están sacando sus conclusiones por su experiencia de entrevistar a personas que bueno, hay casos de niños que empiezan a hablar, ¿no? Y cuentan historias. Y esas historias se pueden corroborar. Yo por mi experiencia creo en vidas pasadas, pero todavía no es un tema científico. Aunque para mí todo eso se sabe, ¿sí? Pero bueno, por alguna razón todavía no hay información al público, ¿sí? Pero bueno, desde mi lugar no tendría sentido una sola vida.
para nuestra alma. Y cuando digo mi alma, no quiere decir que sea algo aparte, no quiere decir que sea otra cosa además de mí mismo. No, somos el alma. Somos lo que prestamos atención, somos con lo que estamos conectados. Somos lo que somos en cada momento porque nos consideramos eso. Si yo digo soy Emanuel Tieso, es verdad. Si yo digo soy el alma que habita en este cuerpo llamado Emanuel Tieso, es verdad. Si digo soy la conciencia que se desdobla en un alma que habita este cuerpo llamado Emanuel Tieso, es verdad. ¿Sí? Entonces, cuanto más sepa y entienda lo que soy, del otro lado también se va a notar eso. Porque cuanto más adentro voy, naturalmente más voy a conectar con una dimensión u otra. Y más voy a conectar con un plano de información de esa dimensión o con otro. Porque cuando morimos, vamos a pasar del otro lado. Vamos a ser conscientes del otro lado. Pero ¿con qué nos vamos a conectar del otro lado? Con lo mismo que estemos conectados en vida. Por eso hay muchas personas donde tal vez se han suicidado, que creo que hay dos maneras de suicidarse. Una es escapándose del dolor y la otra es diciendo, bueno, ya cumplí con todo lo que tenía acá y naturalmente paso del otro lado con conciencia. Creo yo que no estamos a esa altura, ¿sí? Porque es resolver todo, sanar todo, estar completamente, bueno, no sé si resolver todo, pero ser 100% consciente. Y simplemente irnos. Hay personas que meditando salen del cuerpo. Imagínense el nivel de conciencia y de sabiduría para llegar a eso. Pero bueno, la mayoría es para escaparse del dolor. ¿Con qué se van a encontrar del otro lado? ¿Con la luz? No. Se van a encontrar con lo mismo que acá, pero tal vez hasta peor. Porque del otro lado es todo más rápido. No existe las limitantes del cuerpo físico, de la materia, que es todo lento. Del otro lado yo pienso, conecto con el sentir y eso está pasando. Lo que acá tardaría años, del otro lado pasa menos de un segundo. Entonces esas perturbaciones van a estar más todavía a flor de piel. Obviamente uno puede mandarle luz, conciencia a ese alma y ese alma del otro lado puede tomar conciencia y ¡pum! Lo que llamaríamos se iluminó. Básicamente lo que ocurre es que de esa frecuencia ha pasado otra y naturalmente aparecería en otro plano de información que consideraríamos más lumínico, ¿sí? Pero dentro del mismo escenario hay muchas realidades y yo voy a conectar con la realidad más afín a mi frecuencia y mi frecuencia va a ser un resultado de lo que pienso, de lo que siento, de mis experiencias, de mis creencias, de mi historia de vida. Hoy, en el presente. Por eso una persona que consideraríamos mala, en su último respiro de vida puede tomar conciencia, puede realmente arrepentirse. Una cosa es hacer algo malo y decir, discúlpame, ¿no? Como me lavo las manos, listo, ya recé un Padre Nuestro y ya me libero de todos los pecados. No. Si realmente tomo conciencia y me arrepiento, es decir, si yo con la conciencia que tengo hoy pudiera volver al pasado, ¿haría lo mismo? No. Pero gracias a eso hoy soy más sabio y lo puedo remediar a través de un duelo que tenga que hacer, de un dolor, de una superación personal. Después lo puedo remediar, puedo ayudar a personas que en el pasado hice sufrir, a las mismas o a otros. Puedo generar fundaciones o mismo videos de información, qué sé yo, escribir un libro o bueno, ayudar de alguna forma o mínimamente ayudar cambiando uno y transmitir algo distinto al mundo, a la humanidad. Ya no transmitir lo anterior, sino transmitir conciencia, amor, sabiduría. Bueno, no sé de qué estaba hablando porque me fui por las ramas, pero bueno, del otro lado me puedo encontrar con de todo. Lo que llamaríamos los maestros ascendidos
Algunos dicen que no estarían en una cuarta dimensión, sino que estarían ya en una quinta dimensión. Poco me importa dónde están. El tema es entender algo. Que lo que llamamos lo más alto de lo alto de lo alto, simplemente es un ser como vos y como yo, con más experiencia, con más sabiduría. Nada es ni más ni menos que nosotros. Nada. Si yo pienso eso, es porque estoy vibrando en una frecuencia que consideraríamos limitada, ¿sí? Si yo entiendo que esas entidades que considero superiores a mí, entre comillas, tan solo son entidades que han pasado por lo mismo que nosotros y que tienen más experiencia, la experiencia hace la maestría. La experiencia me genera sabiduría. Y si yo me equivoco, puedo aprender de eso. Y es muy difícil que me vuelva a equivocar. Entonces, esos maestros ascendidos se han equivocado mucho. Y han aprendido mucho de esos errores. Han pasado por mucha oscuridad. Si de repente nace un maestro ascendido y nunca pasó por la oscuridad, y bueno, yo me alejaría de ahí. Porque es muy probable que haya una gran mentira. Pero los grandes maestros han pasado por mucha oscuridad. Han conectado con su oscuridad más profunda. Como se dice, bajó a los infiernos para luego resurgir. Más sabio. Eso es. Por eso cuando nos sentimos mal y le queremos escapar a esa emoción, no. Conectate con esa emoción, sentila en todo el cuerpo. Sacás tus conclusiones. No te digo disfrutala, porque obviamente jode, duele. Pero sentila, no te escapes. Conectá en el presente con eso. ¿Qué te dice esa emoción? ¿Qué podés sacar de bueno de esa emoción? Aunque parezca ilógico. Tal vez podés sacar arrepentimiento, o tal vez podés sacar sabiduría, o tal vez podés sacar fortaleza, pero no una fortaleza desde el dolor de me voy a vengar de todos. No, fortaleza desde ese dolor de reflexión, de comprender. ¿Por qué y para qué pasé por ahí? Eso me hace más fuerte. Eso me puede provocar que yo resuelva algo, que me fortalezca y que después tal vez ayude a otros que están pasando por lo mismo. O que mi escucha sea más sabia, que mi palabra sea más sabia, que mis acciones sean más sabios, más neutrales o más equilibrados. No posicionándome en una postura de yo soy el bueno, él es el malo, o viceversa, o yo soy el malo y me castigo, tengo la culpa, las emociones más densas, que es del bajo astral. Ahí viven muchas entidades que se autoalimentan de eso y no salen nunca de eso. La culpa, el miedo, la desesperación, la depresión, el enojo, la rabia, la venganza, los celos. Todos son emociones súper bajas que van a estar en contacto con mi cuerpo, con mi ser, y voy a transmitir y a atraer situaciones que refuercen esas emociones. Y salir de ahí es muy complicado a veces. Una de las personalidades que hay, víctima, victimario, distante, cuestionador, la más difícil de que una persona pueda superar es el víctima. Es como si se alimentara de eso y estuviese cómodo en esa dimensión. Y estoy hablando de algo muy, muy, muy sensible. Porque ¿a quién le gusta sufrir? Bueno, a nadie. Pero se retroalimenta y se genera una zona de confort. ¿Y qué va a traer un víctima? Bueno, todo aquello que fortalezca su victimismo. Por eso atrae victimarios. O atrae más víctimas. Y compiten a ver quién sufre más. Y eso pasa. Eso nos ha pasado en algún momento de la vida. El tema es verlo y ser consciente de que yo puedo cambiar eso. Pero el víctima cree que algo de afuera tiene que cambiar para que él o ella pueda cambiar. Por eso es muy difícil salir de ahí. Acá se trata de responsabilidades. Yo soy responsable de mi vida, en lo bueno y en lo malo. Por eso digo que en lo malo
tengo que poner límites en esta dimensión. Pero después reflexionar, ¿por qué y para qué estoy pasando por ahí? ¿Quiero volver a pasar por ahí? No. Entonces tengo que cambiar algo. Si creo en la mala suerte, bueno, no. Solamente digo, ojalá nunca más pase por ahí. Pero si soy un poco más consciente que eso, puedo comprender que mi forma de pensar, de sentir, de vivir, está modificando mi campo de información. Y yo transmito y atraigo lo que vibro. Y eso está en contacto con otras dimensiones, donde estoy viviendo lo mismo en otros planos de conciencia. Cuanto más despierto esté acá, más despierto voy a estar allá. Porque a veces hay mucha influencia en esos otros planos y luego se descarga en este plano. Cuanto más consciente sea acá, más consciente voy a ser en otros planos. Y en realidad no es tengo que hablar con mi yo del otro lado. No, soy yo. Soy yo, simplemente soy yo. Es como decir, no, tengo que hablar con mi emoción. No, la emoción es parte mía. Tengo que hablar con mi pensamiento. El pensamiento es parte mío. Yo simplemente tengo que modificarlo, tengo que reflexionarlo. Naturalmente el otro cambia, ¿sí? Entonces del otro lado, en ese mundo astral, están los demonios, que simplemente son personas físicas que fallecieron y que se han endurecido por su dolor y prefieren, en vez de resolver, vengarse. Y nunca va a alcanzar, nunca va a alcanzar. Y esas entidades convencen a otras entidades y después también convencen a personas físicas en dos planos, en dos dimensiones distintas, mundo astral, mundo físico. Esa entidad energética va a tener contacto con esta persona viva, que a su vez tiene su plano energético, va a tener contacto con su energía que se descarga a la parte física. Porque también uno hace de su hogar su energía. Entonces, si ese mundo está tan conectado con este mundo, cuanto este mundo más oscuro, denso, inconsciente, ignorante, incoherente, duro, violento, triste, deprimido, doloroso sea, estas entidades más fuertes van a ser, porque van a ser los líderes, quien tenga más energía, quien sean los jefes de todo esto. Cuanto el mundo más consciente sea, equilibrado, armonioso, reflexivo, naturalmente ese dolor va bajando. Naturalmente esas situaciones negativas van desapareciendo. Y estas entidades se quedan sin comida, sin alimento. Y no tienen otra cosa que hacer que cambiar, que reflexionar, que modificarse. ¿Por qué? Porque lo que pesa más modifica lo que pesa menos. Y si en ese mundo está más cargado con negatividad, va a influir más a este mundo para que sea así. Como también si ese mundo está más cargado con positividad, va a cargar a este mundo con que sea así. Pero si ese mundo está cargado con una información y este otro con otra información más pesada, por ponerle un nombre para que se entienda, que haya más de eso, va a influir al otro mundo con esa misma información. Uno influye en base a quién es más fuerte. Lo mínimo que puedo hacer, yo no puedo cambiar el mundo, ni vos tampoco. Lo mínimo que puedo hacer es cambiar mi mundo. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Soy consciente de lo que pasa dentro de mi cuerpo o dependo siempre de algo afuera? De un político, de un medicamento, de una palabra, de un lo que sea ahí afuera, depende toda mi existencia y mi vida. No. Yo tengo que ser cada vez más consciente. Yo tengo que estar cada vez más despierto. Para poder ser más libre, para poder elegir. Que no me muestren dos caminos y tenga que elegir entre estos dos, cuando hay 1000 caminos o más. Cuanto más despierto esté en esta vida, más despierto voy a estar del otro lado. Y cuando muera, voy a estar más consciente y despierto. Y naturalmente voy a conectar con mi propia luz, no con la luz de otro.
Cuando veamos un poco sobre la vida y la muerte, van a entender mejor todo lo que viene en base a esto. Y obviamente puede haber muchas preguntas. Después podemos hacer un video de preguntas y respuestas sobre cada video que vayamos haciendo. Pero es importante eso, yo me quedo solamente con eso. Cuanto más despierto esté en esta vida, en esta dimensión, más despierto voy a estar en otras dimensiones. Mínimamente en ese mundo astral, que está tan interconectado con el nuestro. Y después se pueden hacer de todo. Yo puedo comenzar a crear en ese mundo situaciones que van a tomar forma y fuerza, y eso va a comenzar a plasmarse en esta dimensión. También puedo crear un laboratorio mental que va a estar en esa dimensión. Puedo acceder a toneladas de información. También puedo encontrarme con personas del otro lado, con personas físicas, que, recuerden, esta dimensión está mi cuerpo físico, pero en otra dimensión está mi cuerpo energético. Bueno, vamos a encontrarnos del otro lado entre cuerpos energéticos, que tienen cuerpos físicos en esta vida. ¿Se entiende? Obviamente eso tal vez es más avanzado, pero como poder se puede hacer. Se pueden hacer reuniones astrales, o amoríos astrales, o un compartir astral. Siempre que sea con la máxima conciencia posible, más sano, menos desequilibrios van a haber. Y recuerden que todo es causa y efecto. Todo desequilibrio del otro lado va a generar efectos en este lado. Todo desequilibrios en este lado va a provocar efectos en este lado y en el otro lado. Y mejor tener todos nuestros cuerpos lo más sanos posible. Mejorar la alimentación ayuda al cuerpo energético. Mejorar la calidad de pensamientos y emociones ayuda totalmente al cuerpo energético. Ser más consciente en esta vida ayuda totalmente al cuerpo energético. Estar más, no sé, en la naturaleza ayuda al cuerpo energético. Reflexión, tener buenas intenciones, alimentarse mejor, dormir mejor, bajar el estrés, tener mejores relaciones, estar más en la naturaleza, tratar de conectar con el entusiasmo. Todo eso y más ayuda a ese otro plano, a ese otro cuerpo mío, que es parte del mío. Recuerden, no son dos cuerpos que están separados, no. Si acá estoy así, pónganse las gafas de energía y van a ver a mi otro cuerpo energético. Acá soy yo, ¿sí? Son ustedes, viviendo en ese otro plano. A veces va tal cual esto, a veces parece que hay una diferencia total. Yo a veces me he conectado cuando hacía limpiezas energéticas y del otro plano, en esa otra dimensión, el cuerpo energético de la persona estaba complicado. Pero es imposible que ese cuerpo esté complicado y el cuerpo este físico esté perfecto. No, siempre está interconectado. A veces bueno, tampoco quiero asustar, pero hay situaciones muy complejas de personas que saben manejar ese otro lado, que saben manejar la energía y pueden afectar ese cuerpo energético a propósito. Y eso se descarga al cuerpo físico. Pero no somos vulnerables. Siempre hay una información en mí que abrió la puerta a esas posibilidades. A veces puede ser hasta una simple curiosidad. Me meto en estos temas y a veces me puedo encontrar porque me estoy abriendo, me estoy sintonizando. O tal vez traigo información de todo mi árbol genealógico. Nací con esa información. Es lógico que en la vida me voy a topar con esas experiencias. Pero no importa de dónde venga la energía, importa que lo tengo acá en el presente. Y si yo lo tengo, también soy capaz de resolverlo. Entonces, cuanto más consciente sea en esta vida, cuanto más fortalecido esté en esta vida, más fuerte va a ser mi cuerpo energético. Y cuanto más sano sea mi cuerpo energético, más sano va a ser mi cuerpo físico. Más protegido voy a estar. Lo estable modifica lo inestable. Cuanto más estable seamos, más protegido vamos a estar del entorno, aunque haya malas intenciones, aunque queriendo o sin querer alguien quiera hacernos algo.
Y si eso entra y me afecta, me está ayudando a crecer. Me está ayudando a descubrir cuál es mi punto débil. Porque eso que está entrando como un ataque, tiene que sí o sí entrar por un punto débil. Yo que practico judo, ¿sí? el arte marcial, que es tratar de dominar al otro y lanzarlo para que caiga de espalda. Ahí gano la lucha. Si yo sé que tiene una postura fuerte ante una acción mía, no voy a hacer esa acción, si sé que me lo va a bloquear. Tengo que buscar un punto débil, tengo que buscar un desequilibrio para poder entrar por ahí, porque la persona está desequilibrada físicamente. Y desde ese lugar puedo entrar un lance. Pero si yo no desequilibrio y está fuerte, entrar un lance puede ser perjudicial para mí. Porque existe un contralance, ¿no? El otro también es judoka. Entonces, ¿qué sentido tendría que una persona física o una entidad intente invadirnos o perjudicarnos desde una fortaleza nuestra? Sería irracional, sería ilógico. Tiene dos opciones: buscar una debilidad o producir un desequilibrio emocional para que esa fortaleza mía caiga, se rompa o se abra, para, ¡pum!, ahí entrar. Si yo recibo eso, se me abren dos caminos: víctima o decir, wow, me entraron por acá, por este enojo, por esta depresión, por esta desconfianza que yo tengo con la vida, por esta falta de conciencia o falta de humildad o falta de confianza hacia mí mismo o falta de información, o vaya a saber qué herida traigo, me entraron por ahí, obvio. Entonces eso me ayuda a decir, uy, esto es una debilidad, me la voy a tener que sanar, que trascender. Y esa debilidad algún día puede pasar a ser una fortaleza. Y cuanto más fortalezas tenga, cuanto más debilidades pueda resolver, naturalmente más fuerte voy a ser. No nos va a hacer falta una protección energética, porque naturalmente nuestro campo va a producir eso. Y del otro lado, nuestra parte energética, que somos nosotros mismos, del otro lado, va a ser gigante. Nuestra presencia solamente va a ser la protección energética. Se hizo un estudio no hace tanto de ladrones, de personas que iban a robar a otras, y les preguntaron qué había en esa persona para que ellos tuviesen la confianza de robarle a esa persona y no a la otra. Y todas dijeron lo mismo, entre varias cosas que decían: su forma de caminar, lo que me transmitían. Y no son conocedores de la energía o de lo espiritual. No, simplemente por intuición, por comunicación invisible e inconsciente, de una postura, de un gesto, le indicaba que esa persona era más débil que ellos mismos. Entonces tenían más fortalezas para robarle. Del otro lado pasa lo mismo con las entidades. Si yo tengo un campo energético estable, fuerte, no me molestan, no me van a molestar. Si yo estoy alentando a que lo hagan, siempre va a haber alguien más fuerte que yo, lógico. Si yo me meto en cosas raras, donde me mezclo con esas energías, me estoy metiendo en la boca del lobo. Obviamente me voy a ver afectado. Pero si yo resuelvo mis emociones más bajas, mis heridas, mis traumas, mis perturbaciones mentales, yo comienzo a resolver, no hace falta resolverlas para yo ya ser más fuerte. Tengo que tener la intención de hacerlo y comenzar a hacerlo para ya ser más fuerte. Entonces es más fácil todavía aún. Y todo eso va a provocar que mi energía cambie, que mi vida cambie, porque lo que voy a atraer va a ser otra cosa. Entonces ese mundo astral está en plena conexión con nuestro mundo. Y nosotros podemos interferir ese mundo, o ese mundo puede interferir en nosotros. Todo se va a basar de la conciencia que tengamos nosotros. Porque si no, vamos a ser simples marionetas de otras entidades.
entidades físicas o entidades no físicas. Que la mayoría de personas físicas pueden estar en contacto con entidades, sabiéndolo o no, porque tal vez a veces recibimos pensamientos, pensamos que son nuestros, cuando están siendo enviados desde afuera. Pero si yo no soy más consciente, no me voy a dar cuenta nunca de eso. Si yo no me conozco, no me voy a dar cuenta nunca de todo eso. Si yo ahora tengo ganas de drogarme, yo no soy eso. Tengo que entender que estoy siendo perturbado o invadido por otras entidades o personas. Pero tengo que decir, bueno, yo no soy eso, no lo voy a hacer. Pero, ¿por qué y para qué me está llegando eso? No para hacerlo, ¿eh? Pero, ¿por dónde se está filtrando eso? Pues claramente hay un agujero en mi campo que se están mandando por ahí. Entonces, digo, bueno, debo estar muy distraído, estoy permitiendo eso, tengo que estar más atento, más presente. Automáticamente eso desaparece. Y digo drogarme como decir algo de los 3 millones de ejemplos que puedo llegar a dar. Entonces, ¿a quién estoy alimentando cuando ocurre eso? Si yo al final me enojo o pierdo todo empoderamiento, ¿a quién le conviene eso? A nosotros no. A la humanidad le conviene que seamos más conscientes. Pero si algo o alguien quiere manejar a la humanidad, les conviene que seamos más inconscientes. Entonces, si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nuestro mundo hacia el mundo que nos gustaría ver en el mundo reflejado. ¿No? Como la frase, transmitir nuestro propio ejemplo, ser quien queremos que el mundo sea. Y ya sabemos por todos los medios que lo mejor es tener buenas relaciones, estar más en contacto con nosotros, ser conscientes de nosotros, ser más felices en el proceso hacia una nueva meta, que la meta no es la felicidad, sino tal vez una excusa de caminar hacia adelante para evolucionar, para crecer, compartir nuestras experiencias con otras personas, para que crezcamos, no guardarme lo poquito que tengo para que el otro sea menos que yo. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida y cómo nos estamos compartiendo con los otros? Si yo veo una sonrisa en el otro, naturalmente voy a sonreír, me encanta, aunque esté sufriendo. Cuanto más sonrisas naturales haya en la vida, nuestra vida va a ser mejor, porque el aire que vamos a respirar, que va a ser la energía que transmite cada persona, va a ser más nutritivo, va a ser más liviano, va a ser más sano, va a ser más limpio. Así que eso. Si hay dudas, me las escriben, que vamos a hacer un video aparte sobre preguntas y respuestas. Y bueno, escríbanme temas también para seguir desarrollando. Y la semana que viene tal vez toquemos el tema de la vida y la muerte, ¿no? Como qué hay un poco atrás de todo eso. Bueno, éxitos totales y nos vemos pronto. Chao, chao.